a que todo esté en relación a bienes materiales. La identidad de la mayoría de personas en el mundo está colocada en eso, en que si tengo una buena ropa, en que si tengo un buen auto, en que si tengo una buena casa, y todo está en función de eso. Esa es la mente metalizada. Todo está en función a los ingresos. Es impresionante de qué manera esto afecta, pero realmente hemos sido dañados. Esto procede definitivamente de la carne. ¿Por qué? Porque esto es lo que alienta, esta mentalidad es lo que alienta lo que la Biblia nos enseña acerca del pecado de la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Amor al dinero, amor a los recursos, amor al tener más. Esta avaricia que provoca envidia, porque yo no envidio realmente lo que el otro tiene, sino envidio lo que yo no estoy teniendo, que el otro lo tenga y yo no. Entonces todo está centrado desafortunadamente en un corazón carnal, en un corazón que evidentemente está impulsado por lo pecaminoso, porque carnalmente deseando cosas, entonces yo quiero tener más sin importar si alguien es afectado por mis deseos. Es una perspectiva egocéntrica constante y que desafortunadamente también está justificada filosófica y culturalmente. Esto es lo que el mundo nos sigue enseñando como valores. Lo terrible de esta situación es que es lo que está moviendo a la iglesia de hoy. Es lo que muchas personas están persiguiendo. Si van a una iglesia es con el objetivo de qué voy a recibir de beneficio en ese lugar. Esa es la perspectiva anticristiana más común en la iglesia, porque Dios no quiere que nos congreguemos para ver cuánto obtenemos. Dice en Hebreos capítulo 10 que nosotros nos debemos de congregar porque ahí se estimula el amor y las buenas obras. Se estimula en nosotros cómo debemos amar. Debemos amar como Dios nos amó. ¿Y qué hizo Dios para manifestar su amor? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo Dios? Dio. Nosotros vamos a darnos cuenta qué tan orgullosos y qué tan egoístas somos en la manera en que nosotros estamos pidiendo que nos den. En la manera en que como prioridad en mi vida es siempre que voy a recibir de los demás. Entonces, y esto es el mundo. Esto es lo que todos esos exitosos planes y exitosas conferencias motivacionales le están dando al mundo, y es lo que está motivando a muchos en sus vidas a sentirse mejor, a sentirse bien, a ver que sí es cierto que pueden lograr cosas, pero desafortunadamente no nos damos cuenta que perdemos el sentido de nuestra existencia. Los ídolos, dinero y bienes se han arraigado hasta lo profundo del corazón humano. Y aún dentro de la iglesia hemos abandonado como prioridad la misericordia y la generosidad. Esto ha provocado muchos conflictos en todos nuestros ámbitos relacionales. Es impresionante cómo cuando una pareja que hace algunos años se prometió amor y serle fiel y estar ahí a pesar de los problemas y hacer votos para estar ahí a pesar de los conflictos, en el bien y en el mal, en la abundancia y en la escasez, se nos olvida, y ya cuando están ahí en problemados es un problema más grave todavía. ¿Qué se hace con los recursos? Y unas peleas que dices que ¿de dónde le salió este chamuco a este cuate?
¿De dónde le salió toda esa avaricia? ¡Qué barbaridad! Yo no lo conocía así, y así es el corazón pecaminoso. Es impresionante que cuando se van los padres de una familia, como es una rebatinga y salen ahí, ¿verdad? Como leones enjaulados, hambrientos, y les avientan una pierna ahí de puerquito y se la arrebatan y todos están y porque a él le dio más y a ti ya me dio menos, y que es impresionante cómo el corazón humano está buscando eso en lugar de que seamos personas como Cristo. Esto, repito, es impresionante, como que desde la familia hasta la sociedad civil ha marcado y ha manifestado, y hay un área muy importante en donde eso se ha vuelto un antagonismo, y es en las relaciones laborales. Es impresionante, qué doloroso es saber que dos hermanos intentaron hacer un negocio, hermanos en la carne, hermanos en la fe a veces, que dos hermanos, ¿verdad? Un hermano amablemente le dio trabajo al otro, fue su empleado, y esas relaciones de negocios o esas relaciones laborales terminaron muy mal. Qué impresionante es que no estemos dándonos cuenta qué tan alejados estamos de estar viviendo como Cristo, de estar modelando el Evangelio. Mis queridos hermanos y hermanas, la perspectiva cristiana marca una total diferencia, tanto para empleados como para empleadores, tanto como para jefes como para subordinados. Tenemos la responsabilidad y el privilegio de reflejar el carácter y la mente de Cristo, y esto significa que nosotros podamos manifestar fe, amor, sencillez, humildad, mansedumbre, servicio, que son las cosas que caracterizaron a nuestro Maestro. Es tan hermoso reconocer que en el testamento divino de su palabra nos dejó una explicación para tantas cosas, sobre todo para nuestras cuestiones relacionales. Y el día de hoy vamos a hablar y ver esta explicación e instrucciones que el Señor nos da. Y el día de hoy he titulado este tema por eso: relaciones laborales cristocéntricas. Relaciones de un empleador, de un empleado que se dice ser cristiano, tiene que estar centradas entonces en los preceptos bíblicos, en los conceptos de Dios. Y esto es lo que explica con toda claridad el apóstol Pablo en estas palabras. Efesios capítulo 6 versículo 5 dice así: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Le voy a suplicar que cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti a pedirte en su nombre que tengas misericordia de nosotros y nos hables. Dirijas nuestro oído para oír, nuestra mente para entender tus preceptos y nuestro corazón para estar dispuestos a hacerlos. Ayúdanos, Señor, para explicar correctamente tu palabra, para entenderla correctamente, para vivirla, y que tu nombre en todo esto sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, y toda la iglesia decimos amén. Siervos, la palabra siervos es la palabra doulos en el griego, que en otras versiones acertadamente se tradujo como esclavos. La esclavitud era algo que se usaba en este tiempo y que muchos de nosotros decíamos, bueno, ¿por qué Dios lo permitía?
Dios permitía este tipo de situaciones en donde se llegaba gracias a que muchas personas adquirían deudas y que se les daba la oportunidad de trabajar para pagar esas deudas que habían adquirido. Algunos se espantan de este tipo de cosas, pero realmente nuestro sistema judicial está mucho peor que eso. ¿Por qué? Porque a una persona que debe y no puede pagar y pasa un proceso, lo metes a una cárcel para trabajar para el Estado, pero el Estado nunca paga y resarce el daño que se hizo. Entonces, actualmente, ¿verdad? Esto funcionaría mucho mejor. Si nosotros examináramos con todo detenimiento el sistema judicial del Pentateuco, nos daríamos que es mucho más eficiente y que tendría mucho menor delincuencia. Pero el orgullo que tenemos y el grado de pecado que estamos manejando nos lleva a no entender con claridad lo que la Biblia nos enseña al respecto. La Biblia en el Pentateuco, te vas a dar cuenta que ciertamente hay una permisión de la esclavitud con estos factores que acabo de hablar, pero hay unos limitantes, no los vamos a ver ahorita por cuestión de tiempo, pero hay limitantes importantísimos que nosotros podamos estudiar en algún otro momento, de importantísimos en donde el amo no se le permitía ningún tipo de abuso. Hay mucho más abuso en la actualidad, aún con los reglamentos de empleadores en la actualidad, que hay huecos, ¿verdad? Que le llaman huecos legales, que hay más posibilidad de abuso actualmente que lo que las instrucciones bíblicas en el libro de Levítico nos da el Señor en relación a este tipo de conflictos o de situaciones. Aquí quiero enfocar mucho el estudio, no en relación a esta parte legal de la escritura, sino a la importancia de lo que mencionaba en el título, de que nosotros, si en algún momento vamos a ser empleadores de alguien más, o si nosotros estamos trabajando como empleados, nosotros tenemos la oportunidad de mostrar a Cristo en esa área también de nuestras vidas. El Señor nos enseña: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Hay personas que piensan que si estuviera en un socialismo, en un comunismo, entonces estaríamos mejor. Quiero darles una terrible noticia. No importa el sistema económico en el que estemos, el problema no es la estructura. El problema no es la organización, el problema del hombre está en su corazón. Es tan fácil, lo hemos comprobado tantas veces, que tú volteas y escuchas ahí a un político hablar y es tan elocuente, se presenta tan bonito, se ve tan honesto, que dices: voy a votar por él. Las últimas elecciones no nos pueden dejar de mentir, porque tuvieron la popularidad más alta en un candidato presidencial y pasaron a veces días y empezó a bajar. Somos volubles por naturaleza, pero también el corazón de los que ocupan esos lugares lo es. No podemos nosotros nunca, como hijos de Dios, poner nuestra confianza primariamente en un hombre. Primariamente tiene que ser en Dios. Y eso es a lo que se refiere el profeta. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque está confiando en el hombre antes de confiar en Dios. Hay cristianos que en la iglesia dicen: es que ¿por qué si estoy en la iglesia y mira, este hermanito me transó? Bueno, ¿y cómo hiciste ese negocio? ¿O cómo hiciste ese arreglo? ¿Por qué le prestaste dinero? Etcétera. ¿Cómo lo hiciste? Y cuando analizamos ese tipo de cosas, vemos que las hacemos muchas veces con motivaciones incorrectas, de acuerdo a la escritura, o lo hacemos en la forma incorrecta en la que Dios nos ha dicho que lo hagamos. Ha habido problemas en los que hemos tenido que intervenir como pastores y de repente le decimos: oye, bueno, está bien, a ver cuál es el conflicto. No, pues es que esto y esto fue el acuerdo y todo. Ok, ¿lo pusieron en un documento? No. ¿Te sientes más santo que Jeremías? ¿Te sientes más alto que Ezequiel?
Porque ellos cuando hicieron negocios de ese tipo, Dios les autorizó a hacerlos y además ellos hicieron ahí un contrato de compraventa de una tierra. Entonces, ignorando las escrituras, queriendo hacerlo a nuestra manera, orgullosos y soberbios, queremos que las cosas funcionen a nuestra manera y nos damos con muchas paredes. Entonces, Dios en su misericordia nos enseña que nuestra vida cristiana siempre va a ser una oportunidad para mostrar a Cristo. Esta es la situación que Dios quiere que pone en nuestro corazón. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. Toda circunstancia en la vida, escucha esto, mi hermano, mi hermanita, toda circunstancia en la vida de un cristiano es una oportunidad para glorificar a Dios si nosotros le creemos a su palabra. Si nosotros queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera, si nosotros, mira, hay que desechar de nuestra mente la dualidad. El pensar que puedo dar una cara aquí y otra cara allá afuera. Puedo hacer las cosas en relación con negocios en la iglesia de una manera y afuera puedo hacerlas de otra manera. Tenemos que desechar esa dualidad, de esa hipocresía, esa incongruencia en la que creemos que en la iglesia se tratan las cosas de Dios, en la casa se hacen las cosas de otra manera, son negocios. Hace un tiempo un pastor estaba atendiendo en la iglesia un asunto ahí de herencias y el pastor, ¿verdad?, le señalaba a uno de ellos, bueno, mira, pues ya el papá tomó la decisión de darle la herencia a otra persona. Él puede decir como tú quieras, no, pero y se quedó bien enojado y al rato le comenta a un hermano, pues es que el pastor, pues él porque es pastor, pero él no sabe de negocios, ¿no? Y a veces tenemos esa idea, ¿no? Pensar que podemos limitar la intervención de Dios en nuestra vida a nuestro antojo. No, de la puerta para acá todo lo que sea de Dios. Allá mi trabajo, eso es otra cosa. Mi relación matrimonial, eso es otra cosa. La forma en que educo a mis hijos es otra cosa. Eso es exactamente hipocresía. Esa es incongruencia. Es no entender quién es Dios. Porque como vimos ahora que estuvimos viendo los temas de la iglesia, ¿cómo se describe a Cristo? Se describe con ojos de fuego. ¿Qué significa eso? ¿Piensas que te puedes ocultar de Dios? ¿Piensas que puedes transar a alguien, que hacer un fraude sin que Dios sepa tanto lo que estás haciendo como las intenciones con lo que estás haciéndolo? No te equivoques, quiere decir que no conoces a Dios. Desechemos esa idea que Dios en la iglesia está bien, pero no metas a Dios en todo. Eso es totalmente pagano. Es una idea que viene del infierno. En 1 Corintios 10:31 dice, sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es mucho mejor eso. Es una perspectiva diferente, entendámoslo. Si yo quiero hacer las cosas para mi gloria, para que me reconozcan, para que hablen bien de mí, ¿qué dijo el Señor de los fariseos? Aquellos que hacían oraciones en las esquinas. ¿Y qué hacía la gente de sus oraciones? ¡Wow! ¡Oh, qué bonita oración! Y como en su corazón esa era su intención, ser reconocidos, ¿qué les dijo el Señor? Ya tienen su recompensa. En otras palabras, no esperes mi recompensa. ¿Querías eso? Eso tuviste, no más. Pero cuando nosotros ponemos en nuestro corazón hacerlo para la gloria de Dios, nos va a interesar cómo le agrada a Dios. Esto es lo que un hijo de Dios tiene que aprender en su vida cristiana. Que el objetivo de toda acción en nuestras vidas es demostrar que Dios es lo mejor. Es demostrar que Dios es lo más importante
Eso es hacer todo para la gloria de Dios. Es que Dios sea reconocido en nuestras vidas, en lo que hacemos, en todo lo que hacemos, que sea reconocido como Dios y Señor, proveedor, creador, legislador y salvador del universo. Poner eso en nuestra mente nos va a llevar a considerar aplicar la Biblia, la Escritura, los preceptos bíblicos en nuestra vida. John Piper, el pastor John Piper dice, ser cristiano significa vivir radicalmente centrado en el Señor. Eso es verdaderamente cristiano. Por eso estas propuestas de que hago mi negocio, vivo mi vida, mi matrimonio, mis amigos, no importando quién es el Señor, eso ni siquiera define lo que es cristianismo. Al contrario, lo degrada y lo demerita. La palabra de Dios para todos dice de Efesios 6 que acabamos de leer: esclavos, obedezcan a sus amos aquí en la tierra, obedezcan con mucho respeto y sinceridad, como si estuvieran obedeciendo a Cristo. Nos está dirigiendo el Señor a que nuestro trabajo secular, la actitud y las acciones deben ser en sujeción total a la autoridad laboral. Cuando decimos, ¿quiénes son aquellos que son salvos? Primera de Corintios capítulo 10 lo dice, nos da esa definición. El que confiesa con su boca que Jesús es el Señor. Señor significa que Él es el dueño de mi vida, que le pertenezco a Él, no me pertenezco a mí mismo. La redención, ¿quién pagó por nuestros? Dice, bueno, primero, la creación. El Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, le pertenecemos a Él. Y luego cuando entendemos la redención, ahora como hijos, que eso nos llevó a la reconciliación, significa el pago por nuestras vidas. ¿Quién pagó por eso? Dios. ¿Quién es el Señor de nuestras vidas? Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos, pero creemos que sí. Entonces, si realmente Él es el dueño, yo estoy entendiendo realmente lo que es la salvación. Dice, si confesares con tu boca, 1 Corintios 10, Romanos capítulo 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, ese es salvo. A alguien que es salvo es porque ha reconocido a Jesucristo como Señor y como Salvador. Entonces, tenemos nosotros que entender esto. Y si Él es el dueño y es el Señor, y Él me está dirigiendo a que de la misma manera yo tengo que ver a mi jefe dentro del trabajo, entonces esa debe de ser mi actitud. Así debo de trabajar. La única limitante a la obediencia del hombre es el pecado. Es decir, yo tengo que sujetarme a mis papás hasta que ellos me pidieran pecar. La esposa se tiene que sujetar al esposo hasta que él me pidiera hacer algún pecado. Yo me tengo que sujetar a las autoridades civiles hasta que ellos me pidieran pecar o hacer algo que Dios me ha dicho que no haga, o no hacer algo que Dios me ha dicho que haga. Como a los discípulos ahí en Hechos 4. Los llamaron y les dijeron, ¿saben qué? Bueno, está bien, ya les dieron unos azotes, cálmense, ya dejen de estar predicando de eso. ¿Y qué le dijeron? Discúlpenlo, lo respetamos muchísimo como autoridad, pero es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, hasta que un jefe me pida que mienta, que robe, cualquier tipo de pecado, entonces yo tengo ahora el entendimiento que podría desobedecerle. Fuera de eso, ¿en qué tenemos que obedecer a los jefes? Dice,
En todo. ¿En qué? En todo. Obviamente en todo lo que implica el área laboral, ¿verdad? Que es el tema que estamos viendo. Entonces, la única limitante a la obediencia del hombre es el pecado, es desobedecer a Dios. Sería bueno que nos hiciéramos preguntas como esta. ¿Cómo y cuándo le gustaría al Señor que se haga esto? Si hacemos eso con Cristo, vamos a obedecer al Señor. Y la intención de un hijo de Dios es agradar al Señor. ¿Y cómo lo vamos a agradar a nuestro Dios? Pues con su palabra, obedeciendo a su palabra, haciendo lo que Dios nos ha dicho en la forma en que Dios nos lo ha dicho. Bueno, esa misma actitud tiene que hacer con nuestros jefes. ¿Qué efecto tendrá esto para el honor del Señor? ¿Nos preocupa eso? Bueno, pues eso es la misma actitud, es la que tengo que tener con mi jefe terrenal. Porque en eso, como ya lo dijimos, Dios va a ser glorificado. Y vamos a ver cómo Dios se glorifica en eso aquí en la tierra. Primera de Timoteo 6:1, lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. La versión Nueva Biblia de las Américas tiene unas pequeñas diferencias con los que traigan su Biblia Reina Valera 60. Primera de Timoteo 6:1, Pablo dice lo mismo a Timoteo. Todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. ¿Te das cuenta el impacto? Para que se vea que lo que estamos diciendo es algo real, que Dios es alguien real, que nuestro servicio aquí en la tierra hacia los hombres está implicando que estoy sirviendo a Dios en obediencia de Él. Y mira lo que dice además en el versículo 2. Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto. No te hagas tonto. No creas que porque es tu hermano entonces puedes llegar tarde. Puedes agarrar lo que no es tuyo. Al fin estamos entre brothers. Puedes no completar las cosas que te han encargado. No excedas la confianza que se te está dando por ser hermano. Al contrario, no les falten el respeto porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor. Lo que decía hace un rato, que es impresionante cómo nos enconchamos cuando creemos que somos de la familia de Cristo. Al contrario, aquí la indicación es, me tengo que esforzar más, porque eso es mi testimonio y el testimonio de mi hermano. Ya que son creyentes y amados los que se benefician a su servicio, enseña y predica estos principios. Es un testimonio fiel y práctico de ser cristiano. Un trabajador productivo, un trabajador aprobado. Mira, que cuando tú te vayas de ese trabajo, que cuando tu cliente le entregues ese trabajo, pueda decir, si necesito otro carpintero, le voy a volver a llamar a él. Que le duela a tu jefe que te vayas de ese lugar. Que si por alguna razón te tienen que ya no ser la empresa que le proveas, digan, hijo, no quisiera. Yo no quisiera que te fueras. Casi que te rueguen que te quedes. Y no para que tú puedas decir, wow, qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me quiero. No. ¿Para qué dijimos que debemos de hacer todo? Para que se hable bien de Dios. Para que puedan decir, este trabajador que yo tuve era un hijo de Dios. Qué hermoso es ver el testimonio de algunos trabajadores. Ha habido momentos en el que el gobierno de nuestro país, yo he visto esos anuncios, en el que el gobierno de nuestro país ha pedido que dentro de sus características sean cristianos. Porque los cristianos son honestos. No permitamos que ese testimonio se decaiga por nuestra flojera, por nuestro orgullo.
No permitamos eso. A veces tenemos que decirle a algunos, oye, pero pues ese se dice cristiano. Y a veces tenemos que decir, no, pero no lo es. Aunque lo diga. Yo he tenido que dar varias explicaciones a personas. Bueno, es que hay algunos que son cristianos nominales. Y se preguntan, ¿qué es eso? Se dicen cristianos, pero realmente no lo son. Su vida no demuestra que lo sean. ¿Qué necesidad de que tengamos que estar haciendo esas aclaraciones? Con toda honestidad, si tú no eres un hijo de Dios que está dispuesto a morir para vivir como Dios quiere, mejor ni digas que eres cristiano. Por las misericordias de Dios te lo pido. Mejor ni lo digas. Pero si tú estás dispuesto a ser guiado por la palabra de Dios y tener estos valores en tu corazón, mira, te animo a que vayamos adelante y que renuncies a ti mismo. Y que si te has equivocado el día de hoy, Dios te conceda el arrepentimiento y cedas a esto y decir, Señor, lo he hecho mal, he sido un irresponsable, siempre llego tarde, siempre mis proyectos son los últimos en llegar, siempre está manchada mi hoja de reporte, siempre está algo mal. Me arrepiento porque no te están glorificando a ti a través de mi vida. Nadie desea escuchar a un cristiano con subjeción subjetiva. En esto sí, en esto no. Es que esto no me gusta. Es que esto me lo pidió feo el patrón. Ay, no, mira, somos tan hipersensibles. Porque esa es la sociedad. Vivimos en un mundo sensual en el que todo es cómo me siento. ¿No has oído eso en la iglesia cristiana? Que me diga alguien dónde dice la escritura. La otra vez escuché un programa de televisión de unas fulanas, de unas personas, que no, si la Biblia dice que a paz nos llamó el Señor, así es que yo tengo que demandar paz. En un texto más mal utilizado, yo tengo que tener paz siempre en mi vida. Wow. Ahora, es una verdad disfrazada de mentira. ¿Por qué? Porque ciertamente, ahora, ese texto para empezar lo está hablando dentro del matrimonio. Y dentro de un matrimonio en donde uno es cristiano y el otro no. Y si uno se quiere ir, pues que se vaya. Dice, a paz nos llamó el Señor. Fíjate nada más, y yo lo aplico para toda mi vida, ¿no? Bueno, obviamente el Señor sí quiere que tengamos paz, pero no de esa manera. Esta le está aplicando con que pues, si hay alguien que me está afectando para esa paz, que se largue. No, eso no dice la Biblia. Yo puedo tener paz aún a pesar, porque eso es el principio de 1 Corintios 7, aún a pesar de que yo viva con un inconverso y él se quiera quedar. Porque no dice el Salmo 27, no dice, Jehová es mi luz y mi salvación y él va a quitar todas las personas tóxicas de mi vida. Y él va a hacer que mi vida sea un lecho de rosas y voy a caminar con toda suavidad por la vida sin ningún problema. No, más adelante dice, y aunque un ejército, aunque tenga un jefe, déjenme encontrar la palabra correcta, malo, gandalla, duro, injusto, aunque tenga un ejército alrededor de mí, yo estaré confiado. No son las circunstancias ni las personas que tenemos alrededor la que nos brinda paz a un hijo de Dios. Es el poder del Dios Todopoderoso que hace eso posible. Y eso es lo que impacta el corazón de otros. Es donde se hace visible un Dios invisible. No como yo quiero, no como a mí me gusta. No dice más adelante, hasta con los difíciles. Nadie desea escuchar a un cristiano con sujeción subjetiva. Nadie desea escuchar a un cristiano rebelde. Nadie desea escuchar a un cristiano negligente. ¿Qué debe de caracterizar el trabajo secular
de un hijo de Dios. Y no tan solo el trabajo secular, todo lo que un hijo de Dios realice. Bueno, vamos a ver ahí, analizar estas palabras que utiliza el apóstol Pablo en la carta. Dice ahí Efesios 6:5 que debe de haber una sujeción con temor y temblor. No está diciendo ahí, ¿verdad?, con miedo, con cobardía, y ay, ahí viene el jefe. No, no. Está diciendo no con altivez y desdén, así, no. Está diciendo con una humildad que haga que yo dé honor y respeto a ese jefe, que reconozca que ese jefe, ¿quién puso a ese jefe ahí? ¿Su papá porque era el junior? ¿Porque fue rico de generaciones, de 5 generaciones? ¿Por eso es el jefe? No. Toda la autoridad, dice Romanos 13, han sido puestas por Dios. No es una casualidad que hayas caído en esa empresa, no es casualidad que hayas caído ahí con ese jefe. ¿Y qué dice Dios? Respeta, honra. Honra que Dios ha puesto a ese jefe ahí. Hace unas semanas un hermano me hablaba y me explicaba, bueno, ya fueron meses, lo difícil que era trabajar con su jefe. Y yo le dije, pues ahí tienes que dar testimonio, hermano. Vamos a orar, que el Señor te fortalezca, sé sabio, cumple, etcétera, ¿verdad? Sé diligente, no falles, respétalo. Y después, mira, el Señor cambió todas las cosas porque le puso una zarandeada a su jefe, que no era cristiano, por cierto, que su actitud cambió totalmente con él y tuvo oportunidad de decirle, oye, pues mira, te he tratado mal y no me he dado cuenta que tú eres de los mejores que trabajan aquí en la oficina y te agradezco por eso. Como dicen en inglés, take it easy. Mi Span English, ¿verdad? Tranquilo. Se te hace pesado, se te hace difícil, ya no sabes. Es porque tú tienes que encontrar tu satisfacción en Dios. Pero ¿qué nos dice? No, tu trabajo te tiene que satisfacer. A ver, te la voy a poner fácil. ¿Qué prefieres? ¿Estar en tu trabajo o estar con un coco enfrente de las playas de Cancún? ¿Verdad? Hay mejores satisfactores que eso. No te tendría, pero es que es lo mismo, te da una ideología en que te tiene que gustar, tienes que estar bien, tienes que confiar. O sea, nos impone tanto la sociedad actual que ni cuenta nos damos de qué tan impuestos estamos de esas ideologías que nos están haciendo trabajar a marchas forzadas, exigiéndonos de nosotros mismos cosas que la Biblia no nos exige, exigiéndonos cosas que solamente pueden ser satisfechas realmente en Dios. Y entonces empezamos a ser demandantes. Quiero que mi esposa me satisfaga, quiero que mi esposo me satisfaga, quiero que mi trabajo me satisfaga. Y cuando algo falla, ¡pum!, me derrumbo, claro. Porque ¿qué no es falible en este mundo? El asunto importante de un hijo de Dios es que tiene que entender que su satisfacción tiene que estar en Dios prioritariamente. Si tú no tomas un tiempo con Dios todos los días, en el que le adores y que permanezcas en su presencia, y ahí el Señor te hable, te dirija, confirme su palabra y te des cuenta de lo que todavía hace falta necesario hacer en tu corazón ante su santidad. Mira, puedes llegar bien motivado. No, pues es que yo estoy haciendo lo que más me gusta en mi vida. Para esto estudié, para eso hice mi carrera y todo lo que me he esforzado. Y llegas a tu trabajo bien y de repente sucede algo que no te hubieras esperado. Que llegó de malas el jefe, te puso una regañiza injusta y ¿qué vas a salir? Ya no quiero con este trabajo, ya me quiero largar de aquí, ya no sé. ¿Qué pasó? Claro, ¿por qué? Porque pusiste tu corazón en el lugar incorrecto. Pero si Dios es tu satisfactor, llueva, truene, relampaguee, tengas al mejor o al peor jefe, vas a permanecer en el lugar haciendo lo que Dios te ha pedido que hagas. Eso es lo que permitió, esa convicción de ser satisfechos en Dios, es lo que permitió que la primera iglesia llegara al martirio.
¿Por qué no se echaron a correr esos mártires? ¿Por qué no negaron su fe esos mártires? Era más fácil humanamente hablando. ¿Por qué si merecían ser felices? Porque tenían una satisfacción tan plena en Dios que su vida misma no les importó, con tal de complacer a su Dios. Tengamos cuidado cuando nos dirigimos peligrosamente a esa área inhóspita de merezco ser feliz, de merezco respeto, de merezco que me traten bien. Mucho cuidado, porque con la vara que mides vas a ser medido. Porque esas zonas de merecimiento están fuera. Te estás extrayendo de lo que la gracia es. Y eso no es conveniente para nadie, te lo garantizo. Porque si estamos vivos el día de hoy, si estamos aquí escuchando la palabra del día de hoy, es por la gracia, no es por el merecimiento. Pero hemos hecho una revoltura de conceptos seculares, hasta con algunas cosas bíblicas, que nadie nos entiende, hasta que seamos radicalmente bíblicos, hasta que llevemos eso a nuestras vidas en todos los ámbitos, hasta que vivamos conscientes de la gracia que hemos recibido, hasta que entendamos que es la misericordia de Dios lo que nos ha llevado a tener ese trabajo, a tener ese negocio, a tener esos beneficios, a tener esos bienes. Ha sido la misericordia de Dios, esa provisión de Dios que da inclusive a buenos y malos. Ha hecho salir el sol sobre buenos y malos. Misericordia de Dios. Tu inteligencia, tu fuerza, tu carrera, tus logros, tu conocimiento, las puertas que se han abierto, es manifestación de la misericordia de Dios. No podamos nosotros llegar a ese punto de creer que merecemos. Tenemos que recibir esa posición subordinada en contentamiento a la soberanía divina. Nos han enseñado, mira, yo cuando sea el jefe de la empresa, yo cuando sea el principal pastor de esa iglesia, no, ahí voy a ser feliz. ¿Qué decepción te vas a llevar? Porque es la misma decepción que se han llevado los artistas, que han llegado a las mayores cantidades de auditorio, aplausos, han llegado a tocar y cantar en los mejores estadios, con los mejores músicos, y de todas maneras se han suicidado porque eso no les ha satisfecho. La mayor frustración que un hombre puede tener es que crea que está llegando a la cúspide de su éxito y cuando llegue ahí, eso no le sea satisfactorio. Por eso aquellos hombres que ya tienen tanto dinero y tú volteas y dices, ¿y para qué quiere más? Porque no les satisface. Y creen que el siguiente $1,000,000, entonces sí les va a satisfacer. Y creen que el siguiente carrufo de marihuana, entonces sí le va a provocar una satisfacción. Y entonces el siguiente pericazo de cocaína, entonces sí le va a... Porque el hueco del corazón no se llena con nada de este mundo. El hueco tiene el tamaño de Dios, decía Pascal, el científico, Blaise Pascal. Solo Dios, como dice la canción, solo Dios hace al hombre feliz. Y cuando estamos satisfechos en Él, la posición que tengamos en la iglesia, la posición que tengamos, la casa que tengas, ya sea de paja, ya sea de cemento, como los 3 cochinitos, ¿no? ¿De qué era la otra? De lo que sea, vas a estar en contentamiento. Hermanos, yo estoy seguro que muchos en la iglesia no se han levantado como misioneros por este tipo de ideologías, porque estamos tan cómodos que renunciar a esta comodidad es un precio demasiado alto. Pero no hay precio demasiado alto para seguir a Jesucristo. Nunca lo hay,
y nunca lo habrá. Pero si tú ya tienes un precio en tu mente, nuevamente no has entendido la gracia recibida. Tenemos nosotros que entender que estos preceptos solamente se pueden lograr a entender bajo ese parámetro de la gracia. La semana que entra vamos a continuar hablando de esto. Llevemos esto en nuestro corazón, meditemos esto en nuestras vidas, porque el Señor ha sido bueno con nosotros. Y Dios quiere que nuestra vida sea transformada a través de la renovación de nuestro entendimiento. Padre, gracias, te bendecimos y te honramos y queremos pedirte en esta noche que tu palabra sea eficaz. Hemos sido instruidos y ahora, Señor, necesitamos también ser corregidos. Es tu palabra y queremos darles autoridad en nuestras vidas para que transforme. Darles autoridad significa que le demos el valor más alto que cualquier otra palabra. Cuando eso suceda, Señor, entonces podemos desechar cualquier argumento de este mundo. Estamos tan afectados, tan influenciados por este mundo, por las verdades de este mundo, que nos cuesta trabajo a veces adquirir tu verdad, la verdad que está ahí plasmada. Te rogamos, Dios, que nos bendigas y nos ayudes para que en verdad, Dios, en la realidad experimentemos esto. Que nos demos cuenta que un puesto laboral no nos da identidad, o cuando menos no nos da la identidad correcta y satisfactoria. El éxito laboral no nos va a hacernos sentir satisfechos, no lo que puede hacer tu presencia en nosotros. Definitivamente, Dios, necesitamos cambiar nuestros valores, lo valioso que le hemos dado a muchas cosas en relación al trabajo, en relación a los bienes, a lo que el mundo llama éxito. Qué terrible será que pensemos que nuestros graneros han sido lo más exitoso cuando lleguemos desnudos delante de ti. Que esto no sea, Señor, con tu iglesia. Que las obras que nosotros hagamos aquí en la tierra, incluyendo nuestro trabajo secular, sea para darte gloria a ti. Que las obras que nosotros hagamos en este mundo sea para honrarte a ti. Que la forma en que nos podamos conducir con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestro jefe de trabajo, nuestra vida te muestre a ti. Modele el Evangelio. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.